Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. A los 11 días del mes de diciembre nos encontramos reunidos en el Centro Cultural de la Universidad Nacional de Córdoba para dar inicio al acto en el cual se hará entrega de los títulos de doctor honoris causa de esta casa a los jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, que juzgó a las juntas militares integrada por Ricardo Gil Lavedra, León Carlos Arslanian, Jorge Valerga Araoz, Guillermo Ledesma, Jorge Edwin Torlasco in memoriam, Andrés José D'Alessio in memoriam y al expresidente de la República Oriental del Uruguay, Julio María Sanguinetti. Y la declaración de visitante distinguido a Sergio Vitar, quien fuera senador de la República de Chile y ministro de Estado de los presidentes Salvador Allende, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. El Tribunal del Juicio a las Juntas Militares desempeñó un papel decisivo en la reconstrucción democrática argentina. En 1985, sus integrantes juzgaron a las máximas autoridades de la última dictadura por los crímenes cometidos entre 1976 y 1982, sentando un precedente histórico a nivel mundial en materia de justicia y derechos humanos. Julio María Sanguinetti es abogado, periodista y escritor uruguayo. Fue una figura central en la transición democrática de Uruguay, como presidente en los periodos 1985-1990, la recuperación de la democracia en ese país, y en 1995-2000 impulsó políticas orientadas a la consolidación institucional y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Preside este acto el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Magíster John Boreto. Lo acompañan en el estrado el decano de la Facultad de Derecho de esta universidad, doctor Carlos Toselli, la vicedecana, doctora Silvana Chiapero. Se encuentran presentes también el secretario general de la Universidad Nacional de Córdoba, ingeniero Daniel Lago, el cónsul general de la República de Chile, José Miguel Vial Valdivieso, autoridades decanales, integrantes del Honorable Consejo Superior, titulares de área y autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba, legisladores nacionales, provinciales y municipales, el exministro de la Corte Suprema de la Nación, doctor Juan Carlos Maqueda, jueces y autoridades de la Justicia Federal de Córdoba, vocales del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba y demás autoridades de la Justicia de la provincia de Córdoba, la ministra de Desarrollo Humano de Córdoba, Liliana Montero, demás autoridades del gobierno provincial y municipal, exrectores y vicerrectores de esta casa, autoridades de las universidades de la provincia de Córdoba, autoridades y miembros del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, autoridades de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba y de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, el presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, Eduardo Vitar, y demás autoridades de colegios y asociaciones profesionales de la provincia de Córdoba, autoridades de la Federación Universitaria de Córdoba y del Centro de Estudiantes de Derecho, referentes de la Comisión Provincial de la Memoria, representantes de organismos de derechos humanos, de organizaciones sindicales y sociales, integrantes del Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Derecho, profesores eméritos, consultos y titulares de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, demás autoridades de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, docentes, investigadores, estudiantes, no docentes, familiares e invitados especiales de nuestra comunidad educativa. A continuación, invitamos al rector de la Universidad Nacional de Córdoba, John Boreto, y al expresidente de la República Oriental del Uruguay, Julio María Sanguinetti, a firmar el Libro de Oro de la Universidad.
Seguidamente firman el libro de oro de la Universidad Nacional de Córdoba los doctores Ricardo Gil Lavedra, Jorge Valerga Araoz, y Guillermo Ledesma. Luego del momento de la firma en el libro de oro de la Universidad Nacional de Córdoba, invitamos al decano de la facultad, doctor Carlos Toselli, quien nos presentará a los homenajeados en el marco de esta distinción. Autoridades presentes, señoras y señores. La Universidad Nacional de Córdoba se reúne hoy para otorgar la máxima distinción académica, el título de doctor honoris causas, a quienes encarnan valores esenciales para la vida democrática y para la tradición jurídica y humanística de nuestra institución. Los integrantes del Tribunal del Juicio a las Juntas Militares y el doctor Julio María Sanguinetti, expresidente de la República Oriental del Uruguay, al conmemorarse 40 años de dos hechos históricos. Este acto es una celebración de justicia, de la memoria y de la democracia. Es también un homenaje a trayectorias que han elevado la dimensión pública del derecho y del pensamiento político en toda la región. El doctor Sanguinetti, abogado, periodista, ensayista, intelectual, es una figura central de la política uruguaya y latinoamericana. Su liderazgo en la transición democrática de su país marcó un capítulo fundamental en el restablecimiento de las instituciones republicanas y el retorno de la vida democrática del Uruguay. Inició su vida pública en 1953 y fue diputado nacional durante 3 periodos consecutivos. Desempeñó funciones ministeriales relevantes como ministro de Industria y Comercio, ministro de Educación y Cultura, cargo al que renunció por razones de convicción durante el periodo previo al golpe de Estado de 1973. Proscripto políticamente entre 1976 y 1981, recuperó sus derechos y encabezó en 1984 la representación del Partido Colorado en las negociaciones que culminaron en el Pacto del Club Naval, acuerdo decisivo para el retorno democrático. Ese mismo año fue electo presidente con el mayor porcentaje individual registrado desde 1926. Durante ese primer mandato, 1985-1990, lideró un gobierno orientado a la consolidación institucional, el respeto a los derechos humanos, la recuperación económica y la reinserción internacional del Uruguay. Entregó el mando en 1990 y volvió a ser electo presidente en 1994, siendo el primer mandatario en la historia moderna de su país en ser reelecto por voto directo. Su segundo mandato impulsó reformas profundas en educación, seguridad social, sistema electoral y políticas de vivienda. Su dimensión intelectual y periodística es igualmente extraordinaria. Ha sido redactor,
cronista, columnista y director de medios desde 1953. Ha sido reconocido con la pluma de honor de la Academia Argentina de Periodismo. Su aporte cultural es vasto. Ha presidido el Consejo de la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas, ha sido profesor, conferencista y director de innumerables seminarios internacionales. Fundó en 1996 el Círculo de Montevideo, uno de los espacios de reflexión más influyentes en América Latina en materia de gobernabilidad democrática. En el ámbito académico ha recibido más de 20 doctorados honoris causa en universidades de todo el mundo. Su obra escrita abarca ensayos políticos, estudios históricos, textos sobre arte, identidad nacional y cultura democrática. Entre sus títulos destacan El temor y la impaciencia, La mirada uruguaya, La agonía de una democracia, La trinchera de Occidente y recientemente Memorias de una pasión. El doctor Sanguinetti encarna los valores que esta universidad cultiva desde la reforma de 1918, la defensa de la libertad, el diálogo democrático, el compromiso cultural y la promoción del bien común. Su figura honra esta casa de estudios y esta casa se honra al incorporarlo a su cuerpo de doctores honoris causas. Hoy la Universidad Nacional de Córdoba lo distingue porque su vida encarna la defensa de la libertad, del diálogo, de la cultura y de las instituciones republicanas. En segundo lugar, igual distinción queremos efectuar a los señores jueces que resolvieron en el juicio a las juntas militares. Su realización significó para la Argentina un acto de justicia que aún palpita en la memoria democrática de varias generaciones. Y hay fechas que quedan grabadas de manera indeleble. Una de ellas es el 9 de diciembre de 1985. Ese día, luego de un proceso que reunió casi 900 horas de audiencias, pruebas rigurosamente reunidas por la CONADEP, testimonios desgarradores y la atención permanente de un país entero, la Cámara Federal dictó sentencia en el juicio que marcaría el inicio de la reconstrucción moral de la Argentina. En ese camino hacia la verdad judicial es imprescindible recordar el papel decisivo del informe Nunca Más, elaborado en 1984 por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de las Personas, CONADEP, bajo la presidencia de Ernesto Sábato. El Nunca Más se convirtió así en la base probatoria fundamental del histórico juicio a las juntas de 1985, permitiendo que las violaciones a los derechos humanos, antes ocultadas bajo un aparato clandestino de represión, pudieran convertirse en pruebas judiciales sometidas al análisis de un tribunal civil y democrático. El juicio se centró en los 9 líderes de la dictadura que gobernó entre 1976 y 1982. A lo largo del proceso se escucharon 833 testigos, se analizaron 280 casos en profundidad y la sentencia final incluyó 709 hechos probados con responsabilidad penal directa. El tribunal concluyó que las juntas militares habían diseñado y ejecutado un sistema clandestino de represión, basado en secuestro, torturas, desapariciones, homicidios y la apropiación ilegítima de niños, con un método destinado a garantizar la impunidad mediante la fragmentación territorial y la compartimentación operativa. Esa sentencia, dictada hace 40 años, transformó la historia argentina y se convirtió en un faro internacional. Fue el primer juicio civil en democracia contra exgobernantes por crímenes masivos. No se puede obviar además el contexto histórico en el que los militares argentinos habían dejado el poder, pero conservaban su fuerza de fuego para amenazar el poder democrático. A 4 décadas de aquella decisión judicial, la Universidad Nacional de Córdoba distingue la labor de Ricardo Gil Lavedra, Leonard Slanian, Guillermo Ledesma, Jorge Valerga Araoz y homenajea de manera póstuma a Jorge Edwin Torlasco y Andrés José D'Alessio, quienes condujeron un proceso que se transformó en un hito fundacional para la justicia y los derechos humanos en Argentina y el mundo.
Este juicio nos permite a nosotros, pero también a las generaciones actuales y futuras, tener vigente la memoria del horror, la convicción que se pudo arribar a la verdad histórica y que la justicia pudo decodificar el siniestro plan que asoló a nuestro país. Al reconocer en un mismo acto al Tribunal del Juicio a las Juntas y al doctor Julio María Sanguinetti, la universidad celebra dos formas de restaurar la democracia: la vía de la justicia y la vía del diálogo político. Dos caminos distintos, pero unidos por un mismo propósito: afirmar la dignidad humana, fortalecer el Estado de Derecho y consolidar la memoria democrática del Cono Sur. La Argentina y el Uruguay, con caminos distintos pero convergentes, apostaron al Estado de Derecho, al valor de la palabra, al respeto por la dignidad humana y a la fuerza transformadora de la justicia. A los estudiantes que hoy nos acompañan, futuros abogados, jueces, fiscales, docentes, graduados y servidores públicos, y también para la juventud en general, estos reconocimientos le ofrecen una enseñanza insoslayable. Les enseñan que la democracia no es un punto de llegada, sino un ejercicio permanente, que la justicia requiere valentía y la política admite concertaciones, pero bajo el paraguas innegociable del respeto irrestricto a la dignidad humana, que la verdad y el diálogo juntos pueden transformar el destino de un país. La democracia no se sostiene sola, requiere coraje, requiere integridad y requiere instituciones que estén a la altura de su tiempo. Requiere, sobre todo, personas como las que hoy honramos. A los homenajeados, nuestra gratitud profunda. A quienes integraron el tribunal, gracias por haber permitido que la justicia argentina encontrara su voz más clara y su gesto más noble. Al doctor Julio María Sanguinetti, gracias por su vida dedicada al pensamiento, a la cultura y a la democracia, valores que esta universidad tiene el deber de custodiar y transmitir. Esta universidad se enorgullece de inscribir sus nombres en su historia. Sus vidas son testimonio de integridad, compromiso y grandeza cívica. Muchas gracias. A continuación, el rector Magíster John Boretto hace entrega del diploma que acredita como doctor honoris causa de esta universidad al expresidente de la República Oriental del Uruguay, Julio María Sanguinetti. El decano de la Facultad de Derecho hace entrega también de una medalla recordatoria de este momento. A continuación, el rector hará entrega al doctor Ricardo Gil Lavedra el diploma que acredita como doctor honoris causa de esta universidad. La vicedecana de la facultad entrega la medalla recordatoria de este momento. El rector ahora entrega al doctor Jorge Valerga Araos el diploma que acredita como doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba. Y el decano de la facultad le hace entrega de la medalla recordatoria de este momento. Seguidamente, el rector John Boretto hace entrega al doctor Guillermo Ledesma el diploma que acredita como doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba. La vicedecana hace entrega de la medalla recordatoria de este momento.
Queremos invitar al escenario ahora a los hijos del doctor Andrés José D'Alessio, María Julia y Andrés. El rector les hará entrega. El rector les hace entrega del diploma que acredita como doctor honoris causa a Andrés José D'Alessio in memoriam. El decano también hace entrega de la medalla recordatoria de este momento. Les queremos mencionar que el doctor León Carlos Arslanian y los familiares del doctor Jorge Edwin Torlasco no pudieron asistir a esta ceremonia, sin embargo, se les hará llegar a ellos los atributos correspondientes. Hacemos una foto todos juntos, los invitamos aquí al centro del escenario. Nosotros los reconocemos con este aplauso. Es verdaderamente un orgullo para la Universidad Nacional de Córdoba que se sumen como doctores honoris causa. A continuación queremos escuchar las palabras de agradecimiento y reflexión de los jueces que integraron el Tribunal del Juicio a las Juntas. Invitamos al doctor Ricardo Gil Lavedra. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este acto. Mis colegas y amigos Jorge Valer Garaos y Guillermo Ledesma me han conferido el honor que pueda efectuar el agradecimiento por este reconocimiento en su nombre. Es para nosotros una distinción enorme que la Universidad Nacional de Córdoba nos acoja en sus claustros académicos. Una universidad nacional que es la primera de la República Argentina, de un prestigio inmenso, que ha generado juristas extraordinarios que han iluminado la discusión jurídica en la Argentina, que ha sido la cuna de la reforma universitaria de 1918, la cuna de la autonomía universitaria, y a su vez que también nos ha legado muchos presidentes, desde Derqui, Juárez Celma, Figueroa Alcorta, Nicolás Avellaneda, hasta los más recientes en este siglo de Carlos Menem y el recordado Fernando de la Rúa. Sin duda, la distinción que hoy nos han conferido tiene que ver con un episodio fundamental dentro de la recuperación democrática argentina, dentro de la transición democrática en la Argentina. Y esto se conecta también con el honor de haberlo recibido conjuntamente con el presidente Sanguinetti, primer presidente también de la transición uruguaya. Por eso nos ha parecido oportuno recordar un poco el contexto de la transición y cuáles son las responsabilidades de los gobiernos de transición, para luego tratar de establecer qué podemos recordar hoy de ese juicio y qué enseñanzas puede dejarnos. Desde ya, como ustedes saben, la Argentina padeció
desde 1930 hasta 1983, 50 años de inestabilidad política. Sucesivos golpes militares que derrocaban a gobiernos civiles y se sucedían recíprocamente entre ellos. Una atmósfera de ajuridicidad que llevó incluso al extremo de que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación parificara en su validez a las normas de facto con las normas de iure. Era lo mismo una norma dictada por el Congreso de la Nación que un bando militar. La Argentina padeció en su última dictadura militar seguramente a la más cruel, más sanguinaria y la más feroz de todas. Porque para reprimir organizaciones terroristas existentes que habían cometido o que cometían graves crímenes, secuestros, asesinatos, atentados explosivos, etc., los excomandantes de cada una de las fuerzas ordenaron en el ámbito de sus respectivas competencias un plan siniestro: secuestrar a las personas sospechosas de pertenecer a estas organizaciones terroristas, llevarlas a lugares de detención donde se las mantenía en condiciones inhumanas, torturarlas salvajemente y luego lisa y llanamente o legalizarlas o asesinarlas, haciendo muchas veces desaparecer sus cuerpos, tirándolos al río, quemándolos o enterrándolos anónimamente. Y todo esto en el más absoluto secreto. El control total del Estado permitía negar la existencia de estas detenciones, mentirle a los jueces, mentirle también a los países extranjeros que reclamaban. Digo esto porque la existencia de cuentas del pasado, de crímenes de una dictadura saliente, complejiza los procesos de transición que ya de por sí son muy complejos. No existe un vademecum de cómo debe hacerse una transición de un gobierno autoritario a una democracia. No son iguales todas las dictaduras, no son iguales el contexto histórico, no son iguales las sociedades. Pero si algo se puede establecer es que todas las transiciones democráticas están rodeadas por una altísima incertidumbre. Se sale de un determinado aparentemente orden y se va hacia otra cosa, que todavía no se sabe en qué puede desembocarse. Y cada uno de los actores de la transición obviamente maximizan sus reclamos ante esta nueva situación, ante esa liberalización que produce en sus inicios toda etapa de transición. Generalmente se distingue a las transiciones que provienen de un acuerdo, de un pacto expreso o tácito. El del club naval que se menciona acá, o el del punto fijo, etc. Que esto permite por lo menos tener ciertas reglas preestablecidas entre los actores de la transición. Argentina no tuvo pacto ninguno, es de las transiciones de ruptura, en la cual se pasa abruptamente de una dictadura a tratar de establecer un sistema democrático. Y cuando hay cuentas de saldar en el pasado, el tema sin duda se complica muchísimo más. ¿Qué hacer con ellas? Cientistas políticos de fuste, me estoy refiriendo a Samuel Huntington, a Ackerman, al propio Juan Lins o hasta a Guillermo O'Donnell, bueno, aconsejan de que es muy importante tratar de no forzar una ruptura con el régimen saliente, precisamente porque el valor a preservar es la democracia. La primera tarea de un gobierno democrático es poder llevar adelante la democracia, que ésta no se caiga, que no venga otro nuevo golpe. Y por cierto, todos estos aconsejaban, bueno, es conveniente tratar de ver de qué manera el régimen anterior o los autores de los crímenes anteriores pueden insertarse en un proceso nuevo.
Digo todo esto porque para poner en contexto la audacia, la valentía que tuvo la decisión del presidente Raúl Alfonsín de someter a un enjuiciamiento a los máximos responsables, a quienes habían ordenado este plan criminal. Sin duda, en la Argentina de 1983 había obstáculos políticos y obstáculos jurídicos también. Los políticos es sin duda la presencia todavía de las Fuerzas Armadas, que los autores de estos crímenes, muchos de ellos estaban al mando de tropas, incluso recibían el apoyo de un vasto sector de la población que creía que sinceramente aquí no había pasado nada, que esto no había existido, que se trataba también de una campaña anti-argentina, etc. Y obstáculos jurídicos, bueno, la sanción de la ley de amnistía. Ese mismo año, 1983, los militares en el mes de abril sacaron un documento que llamaron La Última Palabra, en el que dijeron, acá no se revisa nada, esta es la última palabra, hubo una guerra, hubo excesos que fueron sancionados, pero esto terminó. Como en el inicio de la campaña electoral y los reclamos de los organismos de derechos humanos, de las víctimas, crecían, entonces el gobierno militar dictó una amnistía para las organizaciones terroristas y para ellos en su represión. Esta amnistía representaba en ese momento un obstáculo muy serio. Digo muy serio porque cuando el candidato del Partido Justicialista decía, no me gusta la amnistía, pero hay una norma, el artículo 2 del Código Penal, que dice si la ley vigente al tiempo de comisión del delito es diferente al tiempo de la sentencia o en tiempo intermedio, se aplica siempre la más benigna. Cuando Luder decía, aunque la derogue, obviamente por el principio de ley más benigna, esta amnistía sigue vigente. Por eso había que derribar ese obstáculo y la propuesta en ese momento que hizo Alfonsín en el primer proyecto, uno de los primeros que mandó al Congreso, fue no la derogación, sino la anulación de la ley de amnistía. Es decir, privarla de todo efecto jurídico por un doble orden de razones. Por ser contraria al artículo 29 de la Constitución Nacional y por hacer una distinción en que no valen lo mismo las normas de facto con las de iure, sino que las de facto tienen una validez precaria y que nuevo el Congreso Democrático puede anularlas plenamente. Esa anulación abrió el camino a la posibilidad de los enjuiciamientos. Ahora, en el marco de esa decisión extraordinaria del presidente Alfonsín, aparecen otros actores que hacen posible que el juicio se lleve a cabo, porque la estrategia inicial que diseñó Alfonsín hubiera fracasado. Alfonsín contempló de que los militares se pudieran juzgar a sí mismos a través del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas con un recurso de apelación ulterior. Y mandó al Congreso un proyecto que establecía también una presunción irrefragable respecto de la obediencia debida para poder exculpar a los oficiales inferiores. El Congreso de la Nación, al sancionar la ley, modificó la estrategia de Alfonsín e introdujo la cláusula que permitió luego a la Cámara Federal poder abocarse al conocimiento del asunto. Y aparte también le agregó a la presunción de obediencia debida que esta no regía cuando los hechos fueran atroces y aberrantes, lo cual la dejaba sin ningún tipo de sentido y aplicación. El presidente Alfonsín pudo vetar parte de esta ley sancionada y no lo hizo. Dejó de que la ley sancionada por el Congreso siguiera su curso. Otro factor de enorme importancia fue la creación de la CONADEP, la primera comisión de la verdad del mundo, la primera,
que luego se ha replicado en otras partes, la Comisión Rating, la del Nunca Más de Brasil, la de Guatemala, la de El Salvador, la de Sudáfrica, la de Vietnam, todas derivan de esa primera comisión de verdad que creó Alfonsín y que fue el primer paso para comenzar a echar luz sobre los horrores de la represión ilegal y sin duda fue una base, como se ha dicho, importantísima para la acusación que llevó adelante el fiscal. Por supuesto que también ha sido muy importante para llevar adelante el juicio, bueno, su organización. Yo debo decirles que no fue una tarea fácil, no fue sencillo. No había precedentes, no había ninguna estructura normativa que estableciera cómo debía procederse. No hay reglas para saber cómo se juzgan delitos masivos, no las hay. No hay regulación procesal que pueda contemplar una cosa así. De otra parte, la necesidad de que el juicio fuera lo más rápido posible. La inquietud militar era creciente, el año 1985 fue un año difícil, hubo amenazas de bombas que algunas explotaron, a Alfonsín le pusieron kilos de trotil acá, en Córdoba, abajo de la pista donde aterrizó en una oportunidad. En fin, eran años complejos, con lo cual la organización del juicio fue muy difícil. Y bueno, con recursos técnicos primitivos. En aquel momento no contábamos ni con Internet, ni con WhatsApp, ni con todos los medios con los que se pueden hacer ahora. Pero bueno, más allá de esas dificultades, yo rescato la enorme convicción de todos aquellos que integramos el tribunal de que el juicio pudiera llevarse a cabo, de que era necesario hacer el juicio, de que la Argentina necesitaba un juicio justo. Y por cierto, también creo de que en estos casos la actuación de la justicia tiene un efecto muy reparador. No solamente dignifica a las víctimas, no solamente las formas sacramentales de la justicia sacralizan la verdad, certifican el relato histórico, sino también que las sentencias, las eventuales condenas, expresan el repudio moral de una sociedad frente a las aberraciones cometidas. Creo también que una de las características importantes que tuvo el juicio fue el pleno respeto a las garantías constitucionales. El hecho que el juicio haya sido respetuoso a ultranza de las garantías del debido proceso hacen que al día de hoy los hechos que se juzgaron resultan indiscutibles. Nadie discute hoy en la Argentina que esos hechos ocurrieron tal como se relataron en la sentencia. Y eso creo que permitió que esa Argentina naciente pudiera serla abrazada con el Estado de Derecho. La democracia argentina nació bajo el imperio de la ley, bajo el principio de no impunidad, de que hasta los autores de los más graves crímenes tuvieran que rendirle sus cuentas frente a los tribunales. Yo creo que este ha sido el principal impacto que tuvo el juicio en la transición democrática. Y creo que hoy, 40 años después, en este revival en el cual recordamos las transiciones, esos primeros años de la democracia en la Argentina y en Uruguay y en Chile, bueno, nos hacen reencontrarnos con los valores de la democracia que entonces defendíamos y que ahora también tenemos que seguir defendiendo. Y también nos hacen ver qué importante que es la acción de la justicia en una sociedad democrática. Porque en realidad una sociedad democrática se basa sobre todo, toda democracia constitucional, en la fuerza normativa que pueda tener la Constitución y las leyes. Y solo la justicia
es la que puede dar vigencia efectiva a que las leyes se cumplan, a que la Constitución y lo que prescriben las leyes se cumplan, y que defienda y tutele los derechos de cada uno y también pueda controlar los abusos del poder de los gobernantes. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Ricardo Gil Lavedra. Vamos a continuar ahora con otro momento del acto. Queremos invitar al presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, Eduardo Vitar, a brindar unas palabras para dar comienzo justamente a este segundo momento de la ceremonia. Este es el momento previo para poder escuchar las palabras del ingeniero Sergio Vitar de Chile y del doctor Sanguinetti de Uruguay. Distinguidas autoridades, colegas, amigas y amigos, hoy no estamos acá solo para recordar lo que pasó hace 40 años. Estamos acá para preguntarnos qué necesitamos para que la democracia siga viva en nuestro presente y en nuestro futuro. Porque el gran desafío ya no es resistir la violencia institucional de los golpes de Estado. El reto de hoy es resistir los extremos, la desinformación, el fanatismo y la velocidad con la que la tecnología amplifica todo, lo bueno, lo malo y lo peligroso. El mundo vive hoy una recesión democrática. Las democracias ya no se caen solamente por golpes de Estado. Se caen por clics, por emociones desbordadas, por sociedades que dejan de escucharse, por instituciones que no logran adaptarse a un mundo que cambia más rápido que sus reglas, y especialmente por malos gobiernos que no dan respuesta a las nuevas demandas sociales y que no las entienden. Y es ahí donde las figuras que hoy estamos homenajeando dejan de ser historia para convertirse en brújula. Julio María Sanguinetti nos enseñó algo que el mundo de hoy necesita desesperadamente, que la moderación no es tibieza, que el diálogo no es debilidad, que gobernar es unir, incluso cuando unir sea impopular. Sergio Vitar, con su experiencia de prisión, exilio, reconstrucción política y su tarea fundamental como ministro de Educación de Chile, nos recuerda que la democracia no se defiende desde el rencor, sino desde la convicción y desde la construcción. Que el futuro no se construye con revancha, sino con pensamiento, educación cívica y responsabilidad pública. Y por supuesto, y recordando un poco lo que contaba recién el doctor Gil Lavedra, la pregunta es inevitable. Si todos ellos, conjuntamente con los honorables jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, que aquí son distinguidos, en contextos infinitamente más oscuros como el presente, eligieron la templanza y el consenso, ¿qué nos impide o qué nos está impidiendo hacerlo hoy? Estamos entrando en una era marcada por la inteligencia artificial, la automatización y las transformaciones que reconfiguran todo nuestro presente y nuestro futuro. Necesitamos nuevas respuestas, nuevos liderazgos y nuevos acuerdos. Líderes capaces de unir en un mundo que empuja a dividir y especialmente buenos gobiernos. Por eso este homenaje no es un homenaje al pasado, es un punto de partida de la apuesta al futuro, a la serenidad que piensa antes de tuitear, a la templanza que apaga incendios en vez de provocarlos, a la convicción y a la convicción democrática. Sanguinetti y Vitar son faros no por lo que vivieron, sino por lo que su ejemplo nos exige hoy. Más inteligencia, más diálogo y más responsabilidad para navegar una época donde la tecnología acelera todo, incluso los riesgos. Con este espíritu y con esta mirada hacia futuro y con vocación de centinela de los derechos democráticos, la Abogacía de Córdoba les rinde su homenaje y su gratitud. Muchas gracias.
Le agradecemos las palabras al presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, Eduardo Vitar. A continuación, el rector de la Universidad Nacional de Córdoba hará entrega de la declaración de visitante distinguido de la Universidad Nacional de Córdoba al ingeniero Sergio Vitar. Queremos invitar al ingeniero Vitar a brindarnos unas palabras aquí en el escenario. Cuando el presidente Alfonsín ganó la elección el 83, muchos chilenos, estábamos en dictadura. Yo estaba exiliado, pero quiero decirle a propósito de este encuentro, del honor que significa para mí que sea esta universidad la que me entregue este reconocimiento. Rector, muchas gracias. Decano, muchas gracias. Ser acompañado del presidente Sanguinetti y de las figuras de los jueces que hicieron un acto maravilloso el 85, en que nosotros no soñábamos que pudiéramos procesar a Pinochet jamás. Y aquí se procesaba a 3 juntas. Quiero decirles que el impacto en nosotros fue muy, muy fuerte. Para mí, el 83 no podía entrar a Chile. El triunfo del presidente Alfonsín, y aquí está mi amigo Negrín, con el cual compartíamos parte de esos tiempos, me hizo venirme a la frontera para ver si podía entrar por Mendoza y si me arrestaban para poder estar en mi país. Y la ayuda que él nos prestó y las enseñanzas que tuvimos de Argentina fue muy importante. Porque el 83 estaba Alfonsín, el 85 estaba Sanguinetti. De manera que, ¿por qué Chile no podía? Entonces, con esto, ¿qué quiero expresarles al sentir este reconocimiento tan profundamente? Nuestra transición fue más lenta. Demoró mucho más. Teníamos una dictadura, no 3 juntas, un solo tipo, que manejó todos los años. Y entonces, la forma de hacer las transiciones, lo decía el juez Gil, son distintas en todas partes, pero tienen algo en común, que lo sentimos todos los latinoamericanos: la libertad, la democracia, los derechos humanos. Y yo solamente quiero decir, al agradecer con estas palabras, que me siento muy comprometido por el tiempo que me queda de seguir luchando porque los derechos humanos, la justicia, la inclusión social, que es fundamental para sostener la democracia, de pie para lo que viene, que es distinto. No estamos frente al dilema democracia-dictadura en este momento y en nuestras elecciones. Tendremos elecciones el domingo en Santiago, ya para elegir al presidente. No me voy a pronunciar sobre la campaña, pero quiero decir de que el desafío de sostener la democracia con justicia en un mundo de inteligencia artificial, como decía mi homónimo Eduardo Vitar, y todos los otros desafíos de manipulación cerebral que significan los algoritmos que operan sobre los comportamientos humanos, y los cambios tecnológicos en biotecnología y muy pronto en computación cuántica. No nos imaginamos cómo esto va a incidir en nuestras vidas, en nuestras comunicaciones, en nuestras relaciones humanas, en los cambios del trabajo y de los problemas que pueden surgir de mayor desigualdad. Entonces, ¿cómo usamos nuestra experiencia de derechos humanos, de justicia y de democracia, fundada en la memoria y en el testimonio de los hombres que están aquí y las mujeres que están aquí, para construir los nuevos derechos humanos, la nueva democracia, la nueva colaboración, y especialmente en un mundo polarizado entre China y Estados Unidos, en que compiten quién restringe más las libertades para manejar sociedades diversas? Que el compromiso de las democracias se sostenga en concentración del poder para enfrentar a China,
y que nosotros paguemos el precio, como dice el último informe que salió, algunos de ustedes lo han visto, el National Security Council la semana pasada. Tenemos que trabajar juntos, esa es mi última palabra que quería expresarles acá. Estamos muy solos cada país. Tenemos que trabajar mucho más porque lo que viene, sostener la democracia, sostener la libertad, sostener los derechos humanos, va a requerir nuestra colaboración. Así que yo les agradezco mucho que me hayan permitido estar sentado en este lugar maravilloso y que ustedes son un ejemplo y que lo que han hecho en el juicio de las juntas para nosotros fue un campanazo que nos permitió y dio energías para seguir adelante. Tenemos un futuro compartido. Muchas gracias nuevamente de esta universidad, la DOCTA, por tenernos en este lugar tan hermoso que yo no conocía. Y estoy bien impresionado con la Biblioteca Mayor, con los lugares que ustedes nos han mostrado y que voy a volver antes de irme mañana a Chile en la tarde para visitarla de nuevo, porque esto es realmente espectacular. Muchas gracias. Eran las palabras de nuestro visitante distinguido de la Universidad Nacional de Córdoba, ingeniero Sergio Vitar. Muchísimas gracias. Bueno, quiero invitarlos a descender a las autoridades del escenario para escuchar la conferencia que va a brindar ahora el expresidente Julio María Sanguinetti sobre la vigencia de la democracia en un mundo incierto. Amigas, amigos de esta universidad, rector, decanos, jóvenes, ante todo debo expresar la emoción que siempre siento cuando vengo a Córdoba, por muchas razones, y hoy tan particularmente honrosa de que esta universidad nos distinga con este doctorado. Agradecemos al rector, agradecemos a la Facultad de Derecho, nuestra facultad, agradecemos al Colegio de Abogados, agradecemos a todos. La cordialidad, como digo cada vez que vengo a Córdoba, porque para empezar me recuerda mis veranos en la Sierra de Calamuchita, donde durante tantos años respiré ese aire puro y ese paisaje estimulante y enriquecedor. Y el peso de la historia que acá sentimos y que sentimos particularmente en lo que significa esta universidad y lo que significaron estas universidades también en el conjunto del proceso de colonización, siempre en debate, pero del cual somos herederos y continuadores. Pero hoy se trata de hacer una reflexión sobre dónde estamos. Ortega decía, la perspectiva organiza la realidad. Y para poner esto en perspectiva, digamos que en los años evocados, cuando estamos hablando del 84, del 85, cuando yo llegué a la presidencia, no había internet, no había teléfonos celulares. Es decir, estamos hablando de un cambio de civilización tan fuerte, del cual hemos sido testigos a una velocidad que quizás no nos haya permitido entenderlo suficientemente. Cuando estamos, a su vez, en otra etapa. Vivimos la Guerra Fría, porque todo el proceso que aquí se ha hablado es la Guerra Fría. La Revolución Cubana es el 59 y el primer golpe de Estado en la otra dirección es en el 64 en Brasil. Y a partir de ahí, por razones diversas y con pesos históricos diversos, fueron ocurriendo todo lo que ocurrió en aquellos años 70. Del mismo modo que cuando empieza a desvanecerse la Guerra Fría, que simbólicamente termina en el año 89
con el muro de Berlín, pero que ya venía cayendo, empieza entonces a aletear en toda nuestra América este proceso de independencia que va de reivindicación de libertades que va ocurriendo. Y eso fue, sin duda, un proceso difícil y complejo que cada país vivió a su modo. Brasil a su modo, Chile a su modo, Argentina a su modo, el Uruguay a su modo. Y la Argentina, que la he sentido siempre como parte también de nuestra vida, yo estaba ahí, en aquel caluroso diciembre del 53, oyendo a mi querido amigo Raúl recitar aquella introducción de la Constitución argentina, que a todos nos conmovía y que a todos nos sacudía, ¿no? No solo con esperanza, porque la esperanza es el anhelo, sino con el optimismo de creer que era posible y que fue posible, con enormes dificultades. En todo, y vivimos distintos. Alfonsín vivió muchas más dificultades que las que vivimos nosotros, en el terreno económico fundamentalmente. Pero bueno, entonces salimos de la Guerra Fría y entramos en la globalización, que venía ocurriendo, pero que estaba desvanecida ante nuestra vida por el debate ideológico, los dos mundos que se enfrentaban, la democracia y el comunismo. Al desvanecerse eso, nos encontramos que efectivamente el mundo se había ido globalizando por un proceso de acumulación científica, tecnológica, que había cambiado todo y que empieza a cambiar ya enseguida los modos de comunicación de los seres humanos. Porque al producirse ese cambio en la comunicación, empiezan también a producirse las mutaciones adentro de la democracia. Con ese ciudadano que empieza a desinhibirse, con ese ciudadano que ya no siente que no precisa representación, porque le escribe un Facebook al gobierno y cree que eso es parte del debate, porque cree que le escribió en la noche un Facebook al presidente y que el presidente no durmió por su Facebook, en esa fantástica ilusión que luego ha llegado a la multiplicación máxima con las redes. Las famosas redes que naturalmente han impactado también en todo el sistema de la organización social. La globalización fue un tiempo sin duda de apertura comercial, de gran crecimiento en todas partes. Hubo una convivencia mayor, hubo una seguridad jurídica mayor, hubo un impulso por los procesos de libertad comercial. Se creó la Organización Mundial de Comercio. Pero hoy nos encontramos con que en este mundo paradójico, el campeón histórico de la libertad comercial hoy defiende el proteccionismo. Y China se incorporó a la Organización Mundial de la Libertad Comercial. Del mismo modo que nos encontramos con la paradoja que antes los antisemitas antes eran de extrema derecha, ahora son de extrema izquierda. Nos encontramos con que desde Pisístrato en el siglo V, los demagogos populistas eran de izquierda, desde Pisístrato hasta Chávez. Ahora nos encontramos con que son de derecha. Y entonces, ¿qué mundo incierto es este que ha pasado de la sociedad industrial a la sociedad digital? Y a su vez tiene que administrar una sociedad diferente. Extraño mundo, extraño mundo. Kissinger, en su famoso libro sobre el orden mundial, él dice que todo orden llega un momento en que se va a enfrentar a las dos tensiones que dificultan su unidad. Una es la de convalidar, ratificar su concepción ideológica. Es lo que le pasó, digamos, a la caída del mundo soviético o a la Revolución Francesa. O que se va a producir también, si no, un cambio en las alteraciones del peso geopolítico de las potencias.
una competencia de potencia por una nueva hegemonía. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Estamos en ese proceso, en ese extraño proceso en el cual todos terminamos envueltos. Y nos encontramos muy rápidamente en fenómenos muy difíciles. Uno, la agresión o la caída del derecho internacional. El respeto a los estados, Rusia lo instala, invade Ucrania y el mundo empieza a ver algo que parecía desaparecido. La agresión de Estado a Estado. Segundo, el cumplimiento de los pactos, esencia también del derecho internacional. El propio Estados Unidos, que hizo su famoso acuerdo con México y con Canadá, con sus vecinos, que el mismo presidente Trump reformuló y rebautizó, hoy es desconocido. Entonces nos encontramos con que soberanía agredida, pactos que no se cumplen. Esto nos pone entonces frente al sistema multilateral. Lo encontramos debilitado. Quizás la pandemia haya sido el punto culminante de expresión de la debilidad de la comunidad internacional. Lo vemos en otros planos, dramáticamente, porque hoy tenemos una guerra entre una invasión de Rusia y Ucrania y la comunidad internacional como sistema de derecho no tiene nada para decir ni peso para actuar. Desvanecida porque quienes tendrían que darle el poder, que son las potencias, se lo desconocen y actúan por otro lado. Es decir, la comunidad internacional aparece como desvanecida en su eficacia. La pandemia, como decimos, es una expresión mayor de esa situación, porque nada hay más universal que una pandemia y la expansión de un virus, y cada uno hizo lo que quiso, cada uno hizo lo que pudo, y ahí vimos lo que era la insolidaridad que estaba detrás de las proclamas, que estaba detrás de los discursos, que estaba detrás de los compromisos. Entonces nos encontramos con el derecho internacional en esa situación, con la multilateralidad en esta situación, con un comercio mundial que ahora asoma a otro mundo. Hemos trabajado todo este proceso de democratización, lo hemos trabajado con la idea y con el vigor de ir generando espacios mayores de comercialización, de libertad comercial, de seguridad jurídica para atraer la inversión, para que la inversión recogiera los bienes de la nueva ciencia y de la nueva tecnología, de la biotecnología en los vegetales, en fin, de tantas cosas en las cuales estamos viviendo, y ese fue el gran esfuerzo de estos años que hoy cambia, que hoy muta. Ya no estamos entonces en ese sistema de libertad, sino en un tema que Estados Unidos proclama un reverdecer del proteccionismo, pero no del viejo proteccionismo, porque el proteccionismo y el librecambismo son viejas historias que discutimos desde después del oficiócrata, durante el siglo XVII, el siglo XVIII y el siglo XIX. Y el 20 ni hablar. Entonces, pero no es el proteccionismo de la época desarrollista del 850. No estamos discutiendo el desarrollismo de la época de Frondizi. No estamos discutiendo el proteccionismo de la época de Perevich, que tenía un sentido vinculado a lo que veíamos entonces como el desarrollo. Porque antes hablábamos de países industrializados o países no industrializados. Hoy la palabra industria ha desaparecido del escenario. Y pasamos a hablar de economías desarrolladas o en vías de desarrollo, que es un subterfugio para decir el subdesarrollo. Pero hoy nos encontramos entonces en otro escenario, con un Estados Unidos negociando cara a cara, con una Europa que ha perdido fuerza, y que ha perdido fuerza como potencia por su debilidad militar.
Desgraciadamente, uno tiene que decirlo porque es así. La potencia, el peso, desgraciadamente todavía requiere peso militar. Europa no lo tiene, como consecuencia, hoy se encuentra en la situación en que se halla. Y Estados Unidos le reclama, porque dice, desde 1919 Europa ha tenido la protección de Estados Unidos desde el punto de vista militar. Y en la segunda posguerra, Estados Unidos, y en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos fue el garante. Y hoy le reclama a Europa que se rearme. Yo diría que algo de razón puede tener, pero no los modos de hacerlo, no los modos de exigirlo, ni mucho menos las circunstancias. Porque esto está produciendo hoy una ruptura de eso que llamamos Occidente. Y Occidente no es geografía. Occidente no es geografía. Porque después de la Segunda Guerra Mundial, y ese fue el mayor triunfo de Occidente, Japón integra nuestro mundo también. También integra nuestro mundo. Porque Occidente quiere decir fundamentalmente libertad, fundamentalmente una concepción humanista. Occidente es una larga construcción, sí. Empieza con las tablas de la ley de los judíos, con la piedad del cristianismo, que se incorpora con la filosofía racionalista de los griegos y con la concepción jurídica del Estado para organizar la convivencia del derecho romano, y que de los cuales surge justamente la organización del Estado libre, de la concepción de la dignidad humana como centro de la organización social, de la ley y de sus estructuras. Occidente no es simplemente una geografía. Y cuando esto se parte, cuando esto se debilita, no lo podemos sino mirar con preocupación, con dolor, con pesar. Lo digo con Rusia también. Nuestra juventud era Dostoyevsky, era Chekhov, eran los autores que leíamos, junto a los autores norteamericanos que irrumpían en aquellos años, ¿no? Faulkner, Hemingway, Dos Pasos, y estaban la música, Rimsky-Korsakov, los históricos, los románticos, Tchaikovsky que llega hasta hoy, ¿no? Porque no hay ballet que no considere que la música de Tchaikovsky es la mayor expresión en el lago de los cisnes. Bueno, también vivimos hoy ese resquebrajamiento en la cultura occidental, porque es muy triste ver que Rusia se aleja, cuando tan importante ha sido también en nuestra vida cultural. Pero lo más importante es esa visión de conjunto, en virtud de la cual Estados Unidos actúa por su lado, China por su lado. Yo quiero creer que en definitiva Rusia y Estados Unidos y China tendrán que entenderse. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Y por qué expreso este optimismo? ¿Porque simplemente sea un optimismo profesional de político? No, porque China no es la Unión Soviética. Y Estados Unidos ha planteado una suerte de competencia, pero que es irreal. China no está queriendo imponer su modelo, no es la Unión Soviética que quería naturalmente difundir su modelo comunista y tenía naturalmente en todo el mundo el apoyo de quienes creían en la ideología marxista-leninista. China no nos quiere imponer eso, ni nos quiere imponer el mandarín. Es un reino, imperio, si queremos llamarle así, más parecido al británico, en el sentido de que lo esencial es el comercio. Y la prueba está que hoy mismo, Estados Unidos y China están comerciando soja, ¿no, verdad? Entonces, uno dice, bueno, entendamos que al final estas fuerzas tienen que confluir y esperemos que confluyan para la paz. Naturalmente, hay a veces en ese ejercicio particular del peso, pasos esperanzados, como ha sido la tregua o el comienzo de la paz entre Hamás e Israel. Ya el conflicto no es
árabe-israelí, es un conflicto más parcial, y esto es bienvenido, pero no vemos hoy, desgraciadamente, eso. Y en ese contexto, ¿dónde está nuestra democracia? ¿Dónde está América Latina? No estamos unidos, no tenemos sintonía. Los procesos institucionales, felizmente, han persistido. No así la madurez de la política. Perú ha tenido 7 presidentes en 8 años, o sea, la política ha fracasado. El Estado no. Y esto es importante, porque las instituciones del Estado, si continúan, son base fundamental de todo, como hablamos de la justicia. En este caso, el Banco Central. El Banco Central que maneja la moneda con un enorme equilibrio, con una gran reserva, y hace que la economía de Perú siga funcionando y creciendo más allá de las instituciones. Las instituciones están aquí. ¿Ha habido renuncia del presidente? Sí. ¿Ha habido impeachment en Brasil? Sí. Y no ha pasado nada. Los ejércitos han salido del escenario y esperemos que estas nuevas situaciones no los vuelvan a traer al escenario. Porque ahora nuestra democracia aparece amenazada por los populismos. ¿Y por qué por los populismos? Porque las demandas son distintas, porque la situación es diferente, porque hay, como decimos, esa ciudadanía de baja intensidad que se expresa a través de redes, ese ciudadano descomprometido, esas instituciones líquidas de las que habla Bauman, que no tienen límites muy claros, problemas en las iglesias, problemas en los sindicatos, debilitamiento de los partidos políticos que encausan y organizan la opinión pública y sustentan la vida democrática. Entonces, una democracia que tenemos que cuidar en medio de este cambio de civilización, que como todos los cambios de civilización, genera desasosiego. Cuando yo tenía 20 años, un muchacho que entraba a un banco o una gran industria era para toda la vida. Hoy sabemos que el empleo para toda la vida ya no existe. Y que esto genera incertidumbre, genera ansiedades, genera angustias. Y esas se proyectan luego en enojos en la vida democrática o en resentimientos, que es lo que explotan los populismos. ¿Qué es el resentimiento? Como decía Nietzsche, es una sensación de humillación envidiosa que atribuye sus males a aquel que tiene, aquel que tiene más éxito. Y entonces ese es el fenómeno que hoy además explota los problemas de coyuntura. Entonces, en Europa o en Estados Unidos se dice, si hay problemas es por los inmigrantes que nos quitan el trabajo. Y en América Latina se dice, como hay narcotráfico y seguridad, tenemos que entregar parte de nuestras libertades en nombre de la seguridad. Y ese es un pacto fáutico en el que no tenemos que caer, al revés. La democracia tiene que preservar la libertad y para eso tiene también que asumir el concepto de seguridad como un derecho humano. ¿Qué es, en definitiva, la seguridad? La seguridad es no solo la seguridad policial, es la seguridad jurídica, es la seguridad en la independencia judicial, es la seguridad en la libertad de la prensa, es la seguridad en el ejercicio, en el respeto a los tratados de inversiones. La seguridad es la capacidad de poder seguir produciendo con normalidad. La seguridad es todas esas cosas, una sumatoria que no puede ser solo el delito, pero que es también el delito, porque la democracia tiene que demostrar que la ley no es débil, que la ley tiene que ser fuerte y que en el ejercicio de la libertad tiene que ser fuerte para enfrentar a los enemigos de la libertad, los enemigos de la seguridad, que son los que terminan comprometiendo nuestra estabilidad. Queridos amigos, son desafíos muy fuertes.
pero hay valores eternos, como recién se decía acá, como lo decía Ricardo, como lo dijo Vita, es la libertad. Al final, nosotros somos eso, somos servidores de la libertad y tenemos que sentir que la palabra vale también, porque la palabra en política son hechos, la palabra no es simplemente algo que se desvanece. Tenemos que usar la palabra para convencer, para que la nueva generación sienta que nosotros también en su tiempo hubo descreimiento de las libertades y de los derechos humanos, cuando en nombre de una concepción socialista se hablaba de la vaciedad de los derechos de las constituciones burguesas, o luego, cuando vinieron las reacciones militaristas, se acusaba, digamos, a la democracia de la debilidad para atender todos los reclamos populares. Sí, hubo tiempos en que se desconoció. Cuidado con que hoy se vuelvan a desconocer. Tiene que sentir que la historia nos dice que no hay sustituto para el ejercicio de la libertad y que esa es una verdad eterna, eterna. Parafraseo a Baudelaire. Es un grito que lanzan 1000 centinelas, es una orden que difunden 1000 portavoces, es un faro que ilumina 1000 ciudadelas, es el clamor del cazador perdido en el bosque. Oh, libertad, oh, libertad, el mayor testimonio que podemos dar de nuestra dignidad es este alegato convencido que tiene que pasar de generaciones en generaciones y culminar al pie de su eternidad. Muchas gracias. Hemos compartido una primera parte formal, académica, en este encuentro y seguidamente para el cierre de esta oportunidad vamos a compartir juntos un momento más relajado y muy agradable, porque será el momento de reconocimientos y de beneplácitos. En primer término, nos acompañan quienes integran el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Federación Universitaria de Córdoba. Son ellas la presidenta de la Federación, Constance Keegan, y la presidenta del Centro de Estudiantes, María Inés Pioli. Ellas comenzarán las entregas de estos reconocimientos. En primer término, al doctor Julio María Sanguinetti. Vamos a proponerle al doctor Sanguinetti una foto con el público. Si se anima, son 5 los reconocimientos. Presidente Sanguinetti, por favor, lo invito a pasar de nuevo al frente. Una foto ahora con el acompañamiento del público que estuvo presente en esta oportunidad. Y que no deje su lugar. Y para acompañarlo, convoco al doctor Guillermo Ledesma. También va a recibir un reconocimiento por parte del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Federación Universitaria de Córdoba. Junto al aplauso de quienes nos han acompañado en esta oportunidad, un próximo reconocimiento será para el doctor José Valerga Arauz, quien merecidamente lleva un reconocimiento del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Federación Universitaria. Y contando con la presencia del doctor Ricardo Gil Lavedra, será él también quien va a recibir este reconocimiento.
Y también vamos a solicitar, por favor, a Julia y Andrés D'Alessio, hijo del doctor Andrés José D'Alessio, para que reciban este reconocimiento in memoriam de parte del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Federación Universitaria de Córdoba. Así también el Consejo Deliberante de nuestra ciudad va a entregar un reconocimiento y además daremos lectura a la declaración de interés, cuyo texto reza lo siguiente. El Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba declara su beneplácito por la entrega del título Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Córdoba a los miembros del Tribunal de Justicia que llevaron a cabo el juicio de las juntas militares en el año 1985 y al expresidente de la República Oriental del Uruguay, Julio María Sanguinetti, que se llevará a cabo en el día de hoy, 11 de diciembre. Firman Javier Preto, viceintendente de nuestra ciudad de Córdoba y presidente del Consejo Deliberante, y entrega este reconocimiento el concejal Sergio Piquillem en nombre del Consejo Deliberante y el saludo para quienes han integrado ese tribunal. Así también el Poder Legislativo de la provincia de Córdoba va a entregar un reconocimiento al doctor Julio María Sanguinetti, declarándolo visitante ilustre de la provincia de Córdoba por su aporte a la vida democrática y cultural de América Latina. Adelante, por favor. Este es el reconocimiento del Poder Legislativo de Córdoba. Y en la finalización de las entregas, convoco al presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, al doctor Eduardo Vitar. Se realizarán distintos reconocimientos. En primer término, para el doctor Julio María Sanguinetti, este reconocimiento dice en su texto: el presidente, directorio, presidentes de delegaciones, el cuerpo de acción gremial y el conjunto de abogadas y abogados del Colegio de Abogados de Córdoba. Este reconocimiento en su texto nos dice: hoy distinguimos no solo su brillantez intelectual como abogado, periodista, escritor y político, sino también su coherencia ética, su pasión por la justicia y su vocación por servir al bien común. Su legado vive en corazones de las diversas generaciones que van a continuar su obra con el ejemplo de su coraje, y su nombre va a seguir siendo sinónimo de integridad, sabiduría y equidad. Estas palabras entonces para el doctor Julio María Sanguinetti. Así también para el ingeniero Sergio Vitar. El Colegio de Abogados de Córdoba lo distingue en esta oportunidad no solo por su nivel intelectual como ingeniero civil, economista, funcionario gubernamental, escritor y político, sino también por su coherencia ética, su pasión por la educación y su vocación por servir al bien común. Su extensa labor fue siempre en procura de mejorar la vida del pueblo chileno y será recordado junto a su coraje ante las adversidades dictatoriales. Su nombre también va a seguir siendo inspiración para continuar la defensa de la justicia social y la emancipación humana. Ese es el reconocimiento para usted, doctor. Y a continuación, el Colegio de Abogados de Córdoba reconoce al doctor Ricardo Gil Lavedra. Los integrantes del Colegio de Abogados distinguen la aquilatada trayectoria como abogado, político, exfuncionario gubernamental, exmagistrado y como presidente también actual de su colegiatura, recordando la pasión profesional y la vocación absoluta que siempre ha sostenido cuando fuera juez integrante del tribunal que enjuició y condenó a los líderes y responsables operativos del último proceso dictatorial de nuestro país. Así también convocamos a recibir lo propio a los doctores Jorge Vallerga Araos y Guillermo Ledesma. El reconocimiento por la obtención de sus doctorados honoris causa
Se distingue su compromiso, la vocación absoluta que han tenido como jueces integrantes del tribunal que enjuició y condenó a los líderes de la Junta Militar en Argentina. Un hecho que ubicó a la Argentina en un lugar de vanguardia en la lucha por lograr que se respeten los derechos humanos. Señoras y señores, en el final de este encuentro, de esta ceremonia, los invitamos a que de pie entonemos y escuchemos el himno universitario Gaudeamus Igitur.